flujos de información en redes sociales y bibliotecas, la primera parte, está a cargo de los maestros doctor Javier Taranto Ortiz, de la Universidad de Chihuahua, doctor Hugo Alberto Figueroa Alcántara de la UNAM, y doctor Jesús Francisco García Pérez, también de la UNAM. Comenzando el tema de las bibliotecas académicas como agentes de diseminación de la ciencia, pseudociencia e información falsa, el doctor Javier Taranto. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de su currículum. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, doctor en Educación por la Universidad de la Universidad de México, grado de maestría en Ciencias de la Información y en Desarrollo Organizacional. Labora como profesor investigador de tiempo completo en la base de 1996 en el programa académico de maestría en la Universidad Educativa y doctorado en Educación, Humanidades y Artes, ambos programas reconocidos por el Programa Nacional de Preparado de Calidad de INPC. Además, se imparte cátedra virtual en la licenciatura en Bibliotecología, Construcción de Conocimiento, y en la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales y Reconocimiento de la Universidad de la UNAM. Ha sido presidente del Comité Organizador de Centros de Congresos Internacionales, Conferencia Library Forum 2005, Jornada de Bibliotecas 2008, Red Atlantic Foundation Institute 2012, Simposium Internacional de Educación Media Superior 2013, Conferencia Internacional sobre Derecho Digital e Inclusión Digital 2014. Miembro del Instituto de Estudios Millonarios Harvard de Documentación y Gestión de Información de la Universidad de Madrid. Líder del proyecto académico de estudios de la información. Sus líderes de investigación se relacionan con la evaluación de la producción y científica, gestión del conocimiento y la innovación, la identificación y desarrollo de las culturas políticas. Y más vamos a entrar en posibilidad de muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente a todos, a quien no haya salido. Bienvenidos todos con el gusto de siempre y con el orgullo de tener aquí a nuestros amigos de la UNAM y a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a nuestros alumnos de posgrado, a algunos colegas también de aquí de la carrera. Bueno, miren, yo lo que les voy a presentar es algo muy sencillo, donde hablo sobre las bibliotecas académicas como agentes de discriminación de la ciencia, pseudociencia e información falsa. Realmente esta inquietud ha surgido mucho en las universidades, principalmente públicas del país, por el hecho de que muchos de los indicadores que miden la competencia de las universidades pues, están vinculados con su producción científica. Y se está buscando siempre que esa producción científica pues, sea de calidad y cada vez de mayor calidad o de mayor exigencia para su publicación. Entonces, hay ciertas amenazas en que eso suceda y aparecen conceptos como la pseudociencia o la información falsa, que la información falsa se ha manejado mucho en el resto de las ponencias y no se había manejado mucho, o en algunas ocasiones, la cuestión de la pseudociencia, que ahorita más o menos aclararé a qué se refiere ese tipo de amenazas que tiene la información y que luego se siguen pasando por alto en muchos sistemas de evaluación, no tanto en CONACYT, pero por ejemplo en PRODEC, que es lo que evalúa las universidades públicas estatales. Yo he visto muchas cosas que se publican y se aceptan y que corresponden a las evaluaciones o que corresponden a información falsa y que se cuentan como productos de esas personas y no, pues está ofendiendo a la ciencia misma. Entonces puse que la biblioteca era el agente de discriminación, pero en realidad luego que estuve viendo el resto de participaciones de los compañeros, yo creo que más que la biblioteca, aparte de la biblioteca, bueno, somos nosotros mismos como docentes, como profesores, son los investigadores, pero también son los alumnos de posgrado principalmente, que usan este tipo de recursos y que desde esta perspectiva, bueno, la biblioteca pone como una tienda de abarrotes su mercancía y vende cigarros y los cigarros son malos, pero habrá gente que llegue y los compra, pues igual aquí, si la biblioteca me pone información falsa o pseudociencia, igualmente yo la consulto. Entonces, después de haber hecho la presentación, pues, ahí es limitativo a
a la biblioteca y se le está dando una responsabilidad demasiado grande. Más bien la conciencia de no cometer estos errores debe de empezar en nosotros mismos como individuos. ¿A dónde le apunto para acá? Bueno, mira, voy a tratar 5 puntos. Primero vamos a ver 3 conceptos breves. 2, lo que es la información falsa en la educación superior, porque pues, las bibliotecas académicas están inmersas dentro de las instituciones, principalmente de educación superior, que es donde en este país están más fortalecidas. Luego la biblioteca de información científica, un poquitito de las barreras lingüísticas en la comunicación científica, que son unos elementos que hemos desarrollado en la tesis con una tesista que realmente nos está presente. 5 acciones a tomar por todos los actores de la información y 6 unas breves conclusiones. Bueno, miren, los 3 conceptos fundamentales que aquí yo quiero tratar es primero ciencia, pseudociencia e información falsa. Yo sé que son conceptos muy conocidos por muchos, pero es necesario mencionar. El concepto que a lo mejor con mayor claridad vamos a encontrar en las fuentes es el de ciencia. Está basada en datos científicos, se buscan elementos no conocidos por el sujeto y son transmitidos por algún medio. Entonces la ciencia se comunica a través de la información científica, regularmente la revista científica. Pues yo creo que a todos nos queda más o menos claro, aunque no sepamos un concepto concreto de la ciencia, nos queda claro lo que es ciencia y lo que es científico. Pero lo que nos preocupa más es la pseudociencia, que es información que se presenta como si fuera ciencia, pero no sigue un método científico válido y no hay una evaluación externa que garantice que eso que se publicó pasó por filtros de la opinión de los científicos. Entonces, aquí yo puse 2 conceptos que no debemos de confundir. Al final, es la divulgación científica y algo que le llaman la protociencia. Pues la divulgación científica es comunicarle al vulgo, comunicarle al pueblo la ciencia en un lenguaje más sencillo. Y la protociencia es algo que está todavía en experimentación, pero no ha llegado a ser ciencia. Pero si ustedes, los tesistas, van a citar algo, no pueden citar protociencia, porque todavía no es ciencia. Puede estar en un camino a llegar a la ciencia, pero todavía no se le puede citar. Y menos van a citar documentos que provoquen contenidos relacionados con la pseudociencia. Ahí en la búsqueda de información me sorprendió mucho encontrar muchísimas cosas relacionadas con la educación que se considera pseudociencia. Por ejemplo, la programación neurolingüística. Incluso algunos llegan a decir que el propio psicoanálisis es pseudociencia. Y vienen muchas otras cosas, no solo la astrología ni monividente, no, vienen muchas otras cosas que a veces en los ámbitos educativos se usan como si fuera ciencia. Y luego la información falsa. La información falsa es la que nos hace creer algo. Entonces la pseudociencia puede tener elementos científicos y muchos otros que no son científicos. Pero la información falsa es que no es ni pseudociencia ni ciencia, simplemente es falso. No entra ni siquiera en el concepto de pseudociencia. Entonces, nosotros estaríamos hablando de que la biblioteca, como entidad reguladora y sistemática de control de la información, pues sería un poco la responsable, o mucho la responsable, de proporcionarnos a los usuarios información científica y evitar que nos llegue la pseudociencia y la información falsa. Pero, como ahora los usuarios han cambiado tanto, ya no somos los típicos usuarios de la biblioteca, sino hay medios. Aquí mismo en la universidad muchos de nuestros estudiantes acceden a bases de datos y entonces ya no van a la biblioteca o acceden a el internet o a algún otro medio, pero no tiene ya control la biblioteca sobre eso. Entonces la conciencia es de nosotros de no caer en estos 2 últimos conceptos que no son válidos porque le restan valor a la generación de conocimiento en la que nosotros los directores de tesis y los tesistas estamos trabajando. ¿Okay? Bueno. Entonces, miren,
Lo primero que yo me puse a buscar fue sobre la información falsa en educación y en educación en general. Me puse a revisar muchas páginas de instituciones educativas, desgraciadamente la mayoría privadas. Y la verdad es que dicen cada mentira para envolver a la gente, que si esas instituciones cumplieran lo que dicen en su página web, harían sujetos maravillosos. Serían la UNAM, serían el Polmex, serían ese tipo de instituciones, pero todo lo que dicen la verdad es que son puras mentiras, es información falsa. Y aparte, los medios de comunicación hablan infinidad de cosas que son falsas y los que estamos en las universidades luego lo culpan o le reclaman de cosas que los medios divulgan y afectan el papel del profesor dentro de las universidades. Por ejemplo, el papel que juega el profesor. Mucha gente piensa que el profesor trabaja, por ejemplo, y se convierte en una creencia de la gente que por eso tenemos tantas vacaciones. Nada, que si no nos dieran vacaciones en lo que queríamos, ¿no? Lo segundo, el promover información de que la educación privada contra la pública y contra la privada. Hay conceptos que luego se manejan en la información, de que la educación privada es buena y la educación pública es mala, o una es superior a la otra. Y no es cierto. Hay educadores que dicen, no es cierto. Educación es educación, sea pública o privada, hay buena en la pública y buena en la privada. Hay mala en la pública y mala en la privada. Lo tercero, la no diferenciación de los conflictos laborales. O sea, no sé si ustedes, los que son profesores, les han preguntado si no somos disidentes, si no fuimos a una marcha, si estamos de acuerdo con los maestros de Oaxaca que se estaban manifestando, que ya ha bajado mucho. Entonces nosotros ni siquiera sabemos de esos conflictos en la educación superior y todo el mundo cree que también andamos muy comprometidos con todo aquello. Luego lo otro, el desconocimiento de la justificación pedagógica. Muchas instituciones ponen justificaciones pedagógicas. Bueno, hacen maravillas, hacen alumnos trilingües, políglotas, de un pensamiento crítico único, etcétera, etcétera. Y también demeritan algunas corrientes educativas que se siguen utilizando. Por ejemplo, cuando se sataniza mucho el conductismo. Seguimos aplicando el conductismo, pero no mencionan la palabra conductista porque les da urticaria, como decía un colega nuestro acá. Y luego lo cuatro, la garantía de calidad educativa y laboral, que hay instituciones que ofrecen una garantía educativa superior y aparte ofrecen los que terminen en esa institución van a terminar trabajando y en buenos empleos, pero que también es falso. Eso en lo que respecta a la educación superior. Y nosotros, como padres de familia, como individuos en general, pues tenemos que saber diferenciar entre lo que es cierto y no es cierto, porque la mayoría de las cosas, créanme, que son falsas. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces ahí entra el papel de la biblioteca. La biblioteca realmente no ha tenido el peso que todos nosotros, los profesionales de la información, quisiéramos que tuvieran las instituciones, salvo en algunas instituciones. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el Colegio de México, que tiene una biblioteca extraordinaria, que posee tantos recursos, y claro, la UNAM y otras instituciones, incluso privadas, pero en general, en las universidades públicas estatales, la biblioteca no ha tenido el peso ni la función que todos los teóricos quisiéramos que tuvieran. Pero, de todas maneras, entrando en esos idealismos, pues se esperaría que la biblioteca tuviera una actividad científica informativa muy robusta. Segundo, que verdaderamente supliera las necesidades de información que los usuarios estamos demandando. A veces nuestros tesistas buscan por todos lados, menos en la biblioteca. Y eso es cierto. Hablo de nosotros, ¿verdad? Porque si me quieran que en otras partes es un poco diferente. Y lo último, pues que la biblioteca pues, es la responsable de proporcionar información científica. O sea, que yo fuera a la biblioteca y tenga la plena garantía de que no va a caer en información falsa ni en pseudociencia, ni en protociencia tampoco. Bueno, pasamos a la siguiente. Nosotros lo que hemos estado estudiando aquí en la línea de estudios de la información son muchos factores que propician
que los académicos, los que nos desempeñamos en comunidades académicas, no tengamos, digamos, la formación suficiente para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, aquí les presento un esquema muy breve de lo que son las barreras lingüísticas en la comunicación científica y que nos da a pensar qué tendríamos que desarrollar nosotros para ser competentes en la diferenciación de la buena y de la mala información. Primero que nada, que para tener una competencia comunicativa, esto sí así, para tener una competencia en comunicación científica, tendríamos que ser sujetos científicamente alfabetizados. Tendríamos que tener una cultura científica y tendríamos que tener desarrollado un pensamiento crítico. Eso sería lo ideal que lográramos nosotros. A partir de lo que demostráramos tener 4 competencias, digamos, científicas. La competencia tecnológica, la competencia informativa, que está muy estudiada en este país, la competencia lingüística y la competencia comunicativa. Dentro de la competencia lingüística, que tuviéramos competencia para diferenciar información válida en la lengua propia y en otras lenguas. Porque nosotros consideramos que el inglés podría ser la lengua ideal en la que nosotros podemos leer y que no nos engañara, tanto en nuestra propia lengua como en otra lengua. Y luego, también diferenciar entre la competencia lingüística oral y la competencia lingüística escrita. La competencia oral la puse en azul porque no nos interesa tanto en este momento como la competencia lingüística escrita, porque la comunicación de la ciencia se da de manera escrita, a través de la revista científica. Y en eso nosotros, mi tesista y yo, estuvimos trabajando y hicimos una pequeña taxonomía de esas competencias lingüísticas en la escritura, que son las condiciones del entorno, que son muchos indicadores, pero hablan en general de hay elementos del entorno. Tener incluso una biblioteca robusta es parte de mi entorno para yo tener una competencia lingüística. Tener profesores que tengan altas competencias en la comunicación de la ciencia, pues a mí como estudiante me hace una persona más competente. Luego, la capacidad de expresión e interpretación de conceptos, el asimilar mucha información densa. Ahorita el problema es el exceso de información, entonces entra ahí la gestión del conocimiento, la administración del conocimiento, porque es un buffet tan grande que nos puede provocar indigestión. Y dentro de ese buffet, por ejemplo en Internet, vamos a encontrar el 75% que es información falsa o mala. Luego, la redacción y escritura de documentos científicos, que es una de las debilidades que tenemos que remediar mucho en los posgrados en este país. Es el mayor problema que enfrentamos, no es la voluntad del sujeto, es que no tenemos personas que traigan una historia en la escritura. La mayoría de nuestros alumnos nunca habían escrito. ¿Cómo los vamos a hacer buenos escritores de la noche a la mañana? Y lo último, los aspectos psicológicos de personalidad y culturales. Este aspecto es muy importante, salen cosas muy interesantes que definen mucho al académico mexicano en general. Por ejemplo, la procrastinación. Si la gente escribe tantito y lo deja y luego es como las dietas, empiezo el 1 de enero, pero el 1 de enero mejor el 2, después me espero al día de la Candelaria, pasando que como tamales y luego ya empiezo. Sí, aquí hace mucho frío en febrero, bueno, al ejercicio lo dejo cuando se quite el frío. Y el caso es que se pase el año y no sucede nada. Lo mismo pasa mucho en aspectos psicológicos de personalidad y cultural. El menosprecio también, el subdesarrollo cognitivo, ¿no? Yo soy inferior a los de los países europeos. ¿Cómo me voy a atrever a presentar una ponencia en Europa? Me van a ver con el penacho, todos dicen aquí. Entonces, todos esos elementos nos llevan a que no nos abramos mucho a ver cuestiones más científicas y de veras diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, todo lo que nos llega lo consideramos bueno porque está en inglés. Pues no, no es cierto. Ni porque viene de la UNAM. A lo mejor
A lo mejor hay alguien que está haciendo algo mal en la UNAM y nuestro parámetro de calidad nacional es la UNAM. Entonces, aunque sean amigos los de la UNAM, si viene algo malo, bueno, pues ni modo, lo tengo que diferenciar de lo bueno. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué acciones se proponen a tomar aquí? Primero, que sepamos identificar publicaciones predatorias, que es un cáncer, una riuma de la información científica. De plano, así lo podemos definir. Son cautivadoras. El otro día van a ver más al rato la presentación del doctor Machi. Y decía yo, es que las publicaciones predatorias son, yo no consumo droga, ¿verdad? Pero me imagino que así es el efecto de la cocaína que atrapa a la gente y ya no la puede dejar. Entonces, viene una página hermosa en el internet, vienen todos los elementos que me convencen que es información científica y resulta que es información mala. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo una revista que nos mandaron invitar a publicar. Desde ahí se empieza. Una revista de alto prestigio no anda buscando quién le publique. Ellos están para recibir propuestas y decidir quién sí y quién no. La vemos, factor de impacto, nos metemos a una página de los factores de impacto, encontramos N números de factores de impacto menos los que correspondían al ICI o a Scopus. Los demás eran de la India, de África, de Afganistán, de no sé de dónde sacaron esos factores de impacto para mí. Aparte de eso, esta revista está indexada, así decía, en ICI, y le ponemos ICI y nos vamos, Instituto Científico de quién sabe qué, pero era un instituto de la India. Entonces, ayer pusieron un ejemplo, ¿verdad? De alguien que si en 10 años usted no ha atropellado a alguien, tiene derechos, y luego ya lo conecta a otra cosa. Igualmente pasa con esta revista, son cautivadoras. No puse ahí elementos que encontré, pero eran revistas International Journal, ya ven que International Journal ya nos dice mucho para cautivar. Bueno, todo era falso. Luego, incentivar la publicación, pero la publicación legítima. Generar procesos de auditoría sobre instancias editoriales. No sé quién lo tenga que hacer, el CONACYT saca algunas listas, algunas universidades sacan otras listas, pero debería de haber una instancia auditora de lo que se va a publicar, pero previo a que se mande, no después. Luego, identificar y difundir listados de publicaciones predatorias. Ya hay acceso a varias y eso, no, nos hemos llevado unas decepciones aquí, incluso con publicaciones de la propia universidad. Luego, desarrollar políticas para fomentar la comunicación de la ciencia y crear sistemas de apoyo a investigadores. Ahí encontré un ejemplo que me gustó mucho de un hospital en Canadá que tienen un centro, este centro, aquí está la página, y ese centro se dedica precisamente a eso. Todo lo que va a publicar ese hospital de investigación, primero pasa por este centro, por este hospital, este centro que está dentro del hospital, y ellos les dicen si sí o si no, simplemente, dónde lo van a mandar. ¿Para qué? Para evitar que se hagan publicaciones donde no se deben. Bueno, pasamos a la siguiente. Lo que quiero concluir. Bueno, pues los medios masivos de comunicación electrónica son todo un fenómeno en nuestra sociedad y recientemente su expansión es tal que nos van a cautivar por algún lado. Sí hay mafias de publicaciones predatorias. Luego, cuando se habla de la sociedad en general, este aspecto es preocupante, pero ofrece mayor afán cuando los académicos no establecen calidad en los conceptos. Si a nosotros no podemos controlar a toda la sociedad, aunque aquí estamos hablando de un seminario de información y sociedad, bueno, hay tantas cosas que influyen en la sociedad. Me sorprendieron todas las funciones nuevas que hay de gente que reproduce y reproduce información hasta que llega a sectores cada vez más amplios. En este caso, mi preocupación se va más a los académicos, o sea, qué triste es que en medios académicos veamos ese tipo de publicación y que pasen en instancias evaluadoras y no sepan que se está evaluando a información no buena. Y la biblioteca debe ubicar usuarios, eso lo hemos dicho siempre, ¿verdad? No estoy agregando nada diferente a lo que hemos dicho todos los académicos que estamos aquí.
Bueno, el difundir esos listados y mantener en contacto mucho a los profesores, que es lo bueno y lo que es lo malo, a los profesores y a los alumnos. Pero a mí lo que más me preocupa, que es con lo que concluiría, es el papel del profesor en la identificación de la información. Tenemos una responsabilidad muy grande y una responsabilidad moral muy fuerte sobre esta situación. Eso es más o menos lo que yo les quiero proyectar.